Hay una situación o sensación que por mucho tiempo yo viví teniendo tal vez 10 años de estar sin entender por qué me levantaba todas las mañanas con una sensación de angustia, de como si estuviera haciendo algo mal o algo malo, y naturalmente surgía un malestar que tal vez se iba a la tarde, pero estaba desde el comienzo del día, desde la mañana, que de por sí no me quería levantar porque ya había dormido, pero era un terror, una pesadilla el tener que levantarme. Pero no porque algo malo estuviera pasando afuera, sino porque sentirme como me estaba sintiendo era empeorado si me levantaba, porque me sentía cada vez peor y cada vez más teniendo que falsear como estaba. Mi pregunta era, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me lo merezco? Porque en definitiva asumía de que yo era el que estaba haciendo algo, pero no sabía qué, y era el responsable de que después me sintiera así. Y lo que realmente me generaba bronca, porque no podía resolverlo, no sabía qué tenía que cambiar, porque en definitiva no estaba sabiendo qué podía estar causándolo. Entonces por eso es que no sabía qué cambiar o qué tenía que decidir interpretar de lo que me estaba pasando. Solamente sabía de que yo me levantaba a la mañana con un malestar que no tenía sentido. Era como levantarse siempre cagado a palo. Y si bien yo con eso fui cambiando aspectos desde lo físico, de alimentarme distinto, de cambiar los hábitos más palpables o superficiales, como dormir en una hora determinada, digamos, cosas que eran del día a día que yo podía ir descartando de por qué es que me sentía así. En definitiva, era una investigación. Era tratar de llegar al por qué me estaba sintiendo en una sensación de total desconexión, sentirme abandonado y tan solo. Pero a su vez tenía que ver con algo que estaba haciendo, porque cuando hacía algunas cosas eso se empeoraba. Pero la cuestión era que esas cosas que hacía no eran a la vista o a mi percepción malas, y no eran malas, pero evidentemente no coincidían con algo que llevaba a que después yo me sintiera de una manera como si hubiera sido malo, como si hubiera estado haciendo cosas que son contra otros. Y es que muchas veces no son las cosas que creemos que son la razón, sino lo que
ignoramos que puede ser la razón. O sea, que no son las cosas que sabemos, sino lo que creemos que sabemos y lo que no sabemos realmente. Entonces, ahí es donde cambia que uno no puede observar una situación si está siendo el que está dentro de esa sensación o lo que sería como un pozo. Es como si vos mismo estuvieras adentro de un pozo y pretendieras ver más allá del pozo. No se puede, porque estás adentro de eso. Y la solución no va a venir de estar justamente adentro del pozo, sino de estar fuera del pozo, porque es del modo que podés ver las cosas con otra perspectiva. Y si uno está cambiando su perspectiva, significa que ya eso va a cambiar tu situación, porque uno está ahí justamente diseñando la solución. Eso es lo que es una solución. En definitiva es cambiar tu punto de vista. Y cuando eso se altera, cuando se altera tu punto de vista, es que se altera todo lo que sucede en vos, porque justamente todo lo que recibís es otra cosa. Vas a recibir otra información. Así que, en definitiva, lo que pasaba en ese momento era algo que solamente yo podía solucionar, pero que no lo podía ver en ese momento. Y eso me llevaba a estar constantemente buscando por todos lados qué era la causa o qué podía ser lo que lo esté llevando a que suceda, y por eso poder alterar el aspecto que lo hace. Y fue cuando logré entender de que toda problemática está vinculada a una forma de percibir las cosas. Y esto se podría llamar como si estuvieras programado como una computadora para hacer las cosas de una determinada manera, sin importar qué situación es, sino que es como que vos te manejás de esa manera con determinadas cosas, con determinado tipo de temáticas, hablás, escuchás todo desde un punto de vista y lo interpretás así, y por eso que después tenés determinadas vivencias y resultados. Y si no cambias esa forma de percibir, si no lo lográs ver de más allá de lo que está sucediendo, que eso es lo que significa estar en un pozo, es ensimismarse y estar cerrado solamente a tu punto de vista, no salís. Podés toda tu vida quedar en eso. Y ahí es donde proviene lo que sería estar encerrado en patrones y estar cada vez más envuelto en laberintos, o sea, en un laberinto tuyo, porque constantemente buscas justificar tus sensaciones. Ahí es donde hay una espiral en la que cada vez tenés más justificaciones dentro de tu menú en tu memoria, tenés cada vez más formas de explicar tu sensación. En lugar de simplemente vivir, te la pasás siendo un explicador.
Esto es una cuestión personal, o sea, está pasando en tu voz interior, la que no crees que está haciendo eso, porque justamente perdés toda conexión de vos, toda noción de que estás haciendo eso. Ahí es cuando una persona está encerrada en sus excusas, en sus formas de escapar de sí misma. Y eso lleva al siguiente nivel, que son vicios y formas de escape. Por eso que una persona que tiene hábitos negativos, como el sedentarismo, el alcohol, el fumar, todo lo que sea que lo saque de sentirse mal de manera temporal, es un vicio. Y es una adicción que tiene y que elige tener para poder no hacerse cargo de lo que está pasando adentro. Si la persona no quiere dejar ese vicio, es como decir, no quiero dejar mi forma de percibir y no quiero alterar nada de mí. Y esto sería, en otras palabras, no quiero invertir energía en mí para poder tener una mejor vida. Y lo que sería una mejor vida es con más libertad. Porque lo que vas perdiendo cuando vas entrando en esos ciclos es la libertad, la real libertad. La que es de que yo estoy eligiendo hacer algo y no que lo elegís porque no te queda otra, porque justamente estás en llamas y si no apagas ese fuego explotás. Sí, es que fui percibiendo de que tenía un menú de excusas, de vicios, todo oculto, porque era la manera en la que yo podía estar viviendo con mis propios patrones que me llevaban a estar mal, pero que a su vez yo no quería invertir energía para poder salir de ahí, porque eso sí, necesitas tener una decisión tan fuerte como para destruir todo eso que habías construido, que era totalmente en contra tuya, que era autodestructivo, pero que era lo que tenías, lo que podías, y lo que en el momento que lo empezaste a hacer eran los recursos que tenías a nivel de cómo hacer las cosas. Era lo que te salía. Con lo que tenías actuabas. Ahora, salir de esos patrones que hiciste de manera, pongámosle, para protegerte en el momento, salir de eso requiere una inversión energética de más del doble de lo que fue construir eso. Diría que es 10 veces más, porque tenés que primero matar a eso que construiste, a todo eso tenés que dejarlo ir. Ya eso conlleva un malestar, un dolor tan fuerte que te va a tirar mucho más que cuando estabas antes con todos los vicios. O sea, te va a aniquilar y vos tenés la opción justamente de decir no, prefiero seguir medio mal o medio bien, pero no tener que pasarla súper mal en un momento y hacer otra vida. Así que es una decisión personal muy grande y que tenés que ir a todo o nada con eso, porque ya una vez que destruís todo tenés que construir algo nuevo, y como eso es lo natural del ser humano, no es problema. El tema es que es tu arrogancia, tu falta de humildad para aceptar que te equivocaste feísimo en cómo estabas planteando tu vida, planteando todo en la vida. Todas tus relaciones están construidas basadas en algo mal de base. Por eso que es un acto de humildad, literal. Y es un acto de amor propio, porque vos por primera vez vas a ponerte en primer lugar.
te vas a priorizar. Y esto, para quien toda su vida quiere encajar y quiere buscar la aceptación de los demás y quiere pertenecer a los grupos y quiere que que sea bienvenido a todo lado donde va, que sea alguien agradable para los demás, que da siempre su opinión que coincide con todos o con la mayoría, y de esa manera se dice que no a sí mismo, pero es un sí para el grupo. Convengamos que no es algo novedoso esto, porque las personas, si les preguntas que si por qué dicen lo que dicen, es porque si llegan a decir lo que creen realmente, se quedan sin amigos. Claro, se quedan sin esos amigos, pero claramente en el mundo, y aunque no existiera en el mundo y estuvieras solo, lo más importante es que vos seas fiel a vos mismo. Si no sos fiel a tu opinión, a tu pensamiento, con todo el tiempo y toda tu vida, es la vida en la cual después te sentís angustiado y te sentís que que estás haciendo algo mal, pero no sabes qué, porque todo el tiempo le estás dando el gusto a los demás. Y ahí es donde está el problema, que estás viviendo para los demás, estás dejando de vivir tu vida para ser una especie de marioneta o muñeco de los demás. Y ese es el tema, que ahí es donde ya no podés, esas personas ya no van con vos, porque no quieren que seas como vos sos. Porque si llegás a ser como vos sos, ahí es cuando vas a chocar y cuando te van a atacar. Por eso que nunca es negocio encajar, pero sí que en un principio de la vida uno lo hace porque justamente es el mayor miedo del mundo, es el sentirse excluido y el sentir que si no te aceptan o no te aman es porque sos menos valioso y sos una persona no digna. Claramente es la percepción de alguien inseguro y de alguien que prefiere negarse quién es él, prefiere negar su propia naturaleza, su esencia, para poder ser parte de un grupo, ser parte de el grupo de la gente que es amigable y que no confronta. Justamente ahí es donde está el punto, que uno, para poder tomar la decisión más grande de su vida, que es la de sentirse bien, tiene que decir no para siempre a ser falso. Y esto te cierra todas las puertas de todo lo anterior, de toda tu vida anterior. Por eso que se habla tranquilamente de una vida anterior, porque es literal que es otra persona, sos otra persona. Pero no porque ahora seas un personaje nuevo, sino porque ahora sos realmente quien vos fuiste siempre, pero que tenías que poner una máscara que sería como falsear tu opinión, falsear tus pensamientos, negar tus pensamientos para poder encajar, para justamente convivir con esas personas. Y esto tiene mucho que ver con la sociedad que hay de mentira, porque justamente una sociedad o un mundo donde las personas no son ellas mismas para poder darle el gusto a los demás, habla de un mundo falso en total. No hablo de solamente el caso de uno, sino la sumatoria de personas, todas ellas están agrupadas para poder estar como en una ilusión en la que la mentira o mentirse a uno mismo es lo bien visto. Y acá viene la parte más importante. Para poder ser genuino con uno mismo y poder salir de ese mundo de mentiras, hay que ser
alguien desarrollado, alguien que por dentro ha hecho muchísimo, ha puesto mucha energía en poder sentirse seguro de quién es. Y esto no tiene nada que ver con un proceso externo, no tiene nada que ver con que las personas te acepten, sino tiene que ver con que vos te aceptes. Y esto solamente incluye tu área personal, tu forma de ver las cosas y de relacionarte. Nadie te obliga a pensar, ni a decir, ni a cómo utilizar tu atención. Nadie te obliga, porque justamente estamos en un mundo que es libre de pensamiento. Pero cuando vos no sos fiel a vos mismo, te crees que no tenés libertad de pensamiento. Es como, y no puedo decir esto porque justamente molesta. Y ahí está. Esa es la razón por la cual uno después va acumulando eso. Es una piecita y otra piecita y otra piecita que va llevando a que vivas en una forma de vida que es opuesta a vos. Es exactamente lo opuesto a tu bienestar. Y por eso que no es nada raro el sentirse mal todo el tiempo, sentirse sin energía, sentirse deprimido, que de por sí se naturaliza la depresión, porque todos están de la misma mentira y todos están ejerciendo la misma mentira. Por eso que después la depresión es como el modus normal de vida. Es como, y sí, claro, la baja energía de uno es lo obvio. Y de ahí es donde vienen todas tus actitudes, tus formas de actuar, de reaccionar, de ver, todo proviene desde esa personalidad diseñada falsa. Pero para salir de ahí requiere realmente una inducción de muerte. Es dejar todo eso que era lo normal para vos hacerlo justamente tu ir en contra de tus principios, quizás, porque pasan a ser, justamente tenés construida toda una vida basada en tu malestar, en ponerte en último lugar. Y esto tiene mucha relación con esa cuestión de que hay que pensar en el otro y todo eso. No existe ninguna manera de relacionarte bien con nadie si vos no te relacionás impecable con vos, si no sos amoroso con vos. Y ser amoroso con uno es empezar por tratarse bien en el físico, ejercitarse, comer bien, estar pensando en el largo plazo en la vida, no en el hago esto porque ahora lo siento y no importa si eso sacrifica mi bienestar en el futuro. Una persona hace todo esto en automático cuando no se ama a sí misma y cuando entra en ese bucle de no amarse a sí mismo. Por eso se naturaliza, o sea, por eso es parte de su normalidad, de su día a día, el hecho de negarse cosas para poder encajar. Por eso que encajar es la madre de los problemas. En realidad es lo que está mostrando que vos no te valorás. Es decir eso básicamente. Pero estás en un grupo donde todos la falsean igual, entonces todo está bien. Porque donde todos están mal, o donde todos viven en esa mentira, no hay
no hay ningún problema, o por lo menos lo que sucede es que se disuelve la verdadera causa de cómo está pasando todo eso y tu sensación, porque vos crees que está todo bien hecho y que estás en el lugar donde tenés que estar, pero es todo una manera de autoengañarse. Y lo que se vive cuando estás en ese modo de vida o en esa forma de entender la vida es angustia. Constantemente es tu forma de vida. No hay un momento de no angustia. Pero no sabes por qué. Y ese es el tema, el que está siempre en el medio. Vos no sabes por qué, pero sos el que lo está haciendo porque si no, no estaría pasando en tu vida. Y a su vez estás rodeado de todas personas que están haciendo lo mismo que vos. Y como lo están haciendo como vos, crees que eso es lo que está bien. Y de hecho, como estás formando parte de ese grupo y no querés dejar de estar en ese grupo o rodeado de gente que supuestamente con la que te relacionás y tenés cierto afecto, para no perder ese afecto, aunque sea barato y berreta, pero vos lo ves como lo más valioso, porque es lo único que tenés, para no perderlo es que la falseás. Y el falsear va haciendo todo el caminito de construcción de lo que luego es tu peor pesadilla de vida. Y no hay alguien que lo esté haciendo, sino termina siendo que luego de muchos años vos estás inmerso en una forma de vida que no tenés otra perspectiva acerca de la vida. No tenés ¿cómo sería la vida sin eso? No se te ocurre, y no realmente pensarlo es como que se te acaba el mundo. Y de ahí que dejar todo eso que estás haciendo y toda ese mecanismo de vida en el que falseas es todo un desafío personal, y es un desafío que solamente pasa en tu área, pero que claramente cuando lo alteras, todo va a empezar a cambiar en tu vida. En un mundo donde todos son depresivos, en donde a todos les falta la energía y a donde todos están como en media marcha, una persona que es ella misma y que simplemente no se avergüenza de quién es, ya es un raro, ya es distinto. Y ya por eso consigue cosas totalmente diferentes.